Bueno, ahora vamos a trabajar sobre una alternativa a Lumion para renderizar desde V-Ray. Primero que hago es para tirar un render previo, es bajar la resolución para que no tarde tanto en renderizar preliminares. Renderizo para ver la situación actual. Si el render con los parámetros que hemos modificado en la axonométrica más o menos nos da una imagen decente, el objetivo final de esto es no hacer una superproducción del render acá, sino que sacar una buena base para luego trabajarla en Photoshop. Entonces verifico algunos materiales y entonces puedo decidir si esa es la calidad final que deseo sacar o voy a tocar algún parámetro. Lo primero que veo o que debo ver es verificar sobre el plano de fachada posterior los materiales que tienen como más incidencia en esta imagen, que son el vidrio. Del vidrio, ¿qué parámetro es importante? La opacidad. A mayor opacidad, menor permeabilidad de la luz. Y también el tema de la reflexión. Si exageramos con la reflexión, al no tener planos reflejantes, se va a ver muy opaco el ladrillo, que tenga el bump, el agua que por lo menos sea transparente o semi-transparente y que tenga algún grado de reflexión. La chapa, vemos que la chapa conviene que no sea un plano muy opaco, podríamos manejar un poco de reflexión. El hormigón, que en este caso le dimos bump, y el césped, que ya van a ver que no lo vamos a utilizar tal cual lo saquemos de aquí. Estoy trabajando en base a una teoría que es que no tengamos un equipo muy potente y querramos sacar un render más o menos decente, pero básico, para luego sí modificarlo y darle la expresión en Photoshop, que ese sería como el programa final de este camino. Seguimos y vemos ahora que el render interior está muy oscuro, simplemente se ve la ventana del comedor, entonces lo cancelo y voy a entrar a ver si puedo darle un poco más de luminosidad a todo ese interior para que no se vea tan en penumbras desde afuera. A pesar de que va a salir desde lejos, es conveniente que tenga un poco más de luz. Acá en el render preliminar interactivo voy viendo que voy verificando algunas cosas más, pero definitivamente debo hacerlo. Entonces, la forma más fácil sería que a cada uno de esos spots luminarios, como están asociados a un único material, les dé la característica de que sean emisivos. Entonces, para eso voy y creo una capa emisiva. Esa capa emisiva va a tener la particularidad de hacer desprender luz a cada uno de esos pequeños spots. Es decir, tiene luz propia, eso quiere decir que es emisivo, no es que va a arrojar un haz de luz. O sea que el camino es que hay que seguir con algo más, porque se sigue viendo oscuro el interior de la vivienda. Entonces, otro recurso es generar un plano de luz. Ese plano de luz lo voy a desplegar por el comedor y voy a tirar el render para que vean cómo se ve ese plano de luz. Ahí se ve que se iluminó todo el interior, pero el plano de luz se deja ver. Entonces el paso siguiente sería hacerlo invisible. Para eso me voy a la configuración de V-Ray, a donde está el rectángulo de iluminación, y pruebo de tildar, o tildar mejor dicho, la opción de invisible. Vuelvo a probar el render, a ver si me tomó el cambio. No me lo tomó, pero debe ser porque he tildado otro plano. Tengo que ver que sea el que corresponde, que es el plano de luz 1. Vuelvo a tirar el render para ver si ahora sí me tomó el cambio. Y efectivamente me tomó el cambio, porque sigue habiendo luz interior, pero no se ve el plano que desprende la luz, que es lo que nosotros queríamos. Entonces de esa manera está bien. Ahora vamos de nuevo, podemos modificar si queremos la intensidad de esa luz para que no sea tan tenue, sino que sea un poquito más fuerte. Y cada vez que hago y toco algún parámetro es conveniente tirar render preliminar. Es prueba y error, hasta que le empecemos a agarrar la mano
a los parámetros y saber cómo funcionan. Después vamos a poder hacerlo de manera más intuitiva. Voy a hacer dos planos de luz, uno debajo de la isla. Conviene ahora sí empezar a darle nombre a cada uno, porque si no vamos a tener la dificultad de no saber identificarlos. Le voy a poner bajo mesada y bajo alacena. A cada uno los voy a nomenclar de una manera distinta. Bajo alacena 1 y bajo alacena 2 en el otro tramo de la alacena. Esto lo que va a hacer es que va a desprender luz y va a reflejar en los revestimientos de pared y de la isla, y se va a ver mucho mejor, mucho más armónico el conjunto. Hago lo mismo, los pongo como invisibles y pruebo el render con esos parámetros. Bueno, ahí se me volvió a prender, porque había tocado algo mal, el plano del comedor, pero vemos que la cocina sí ya tiene como luz propia. Ahora, bueno, corrijo el tema del comedor, lo pongo invisible y ya tengo por lo menos el interior un poco más iluminado. Lo que tendría que chequear ahora serían las chapas de afuera, que están un poco planas. Les voy a dar un poco más de reflexión y después las modificaré en su conjunto en el Photoshop. Les voy a agregar una capa de reflexión y le voy a bajar el valor de la reflexión, porque si no va a aparecer un espejo. Y simplemente lo que queremos es nada más que acentuar un poco la reflexión. Recordemos que con esto yo lo que quiero hacer es mostrarles que con poca experiencia en configurar los materiales podemos sacar una base de render y después meterle unas cuantas capas de edición en Photoshop para poder tener una imagen muy similar a la de Lumion, sin llegar a ser expertos en configuración de V-Ray, que después podamos ir ahondando y profundizando. Entonces, bueno, ahora ya configuro el render para que me salgan los dos canales, Material ID y Denoise, que es el reductor de ruido. Y ya tiro un render a ver si va a ser la versión final. Dejo que la máquina renderice, voy haciendo zoom para ver si están tomando todos los parámetros que le pedí a la máquina. Los bump, que son esos relieves en los hormigones, en las piedras, en el ladrillo, en la chapa, los materiales principales. Verifico que esté saliendo el canal de materiales, y el denoise, que va a tardar un poco más que el reductor de ruido, pero una vez que estén todos esos canales guardados, directamente guardamos la imagen con cada uno de los canales, como venimos haciendo con la AXO. De la misma manera, ya con eso tenemos suficiente. Guardo uno a uno: denoise, material ID, RGB. Vamos a pasar a la parte ya de edición. Aquí en Photoshop vamos a poner todos los canales en un mismo archivo. Copio el Material ID en el mismo archivo del canal de base. Los voy a nomenclar. Bueno, acá pongo Denoise, pero en realidad va Material ID. Después lo voy a corregir más adelante. Voy a nomenclar la capa de base como base, obviamente. Control C, Control V, corta y duplico. Hago que coincidan todo en un mismo punto. Voy a modificar solamente una y la otra la voy a dejar original. Creo una capa de fondo, que esa capa de fondo la voy a pintar de blanco. Eso siempre es importante para ir teniendo un fondo por donde ver los colores bien contrastados. Y lo primero que hago es que en la base copia, voy a ir a imagen, ajustes, sombras, y voy a poner un valor aproximadamente de 15% para bajar un poco, para aclarar un poco las sombras. Prendo el Material ID, que es la capa de referencia
a la cual siempre me voy a remitir para seleccionar los materiales. Selecciono en este caso el pasto, que es eso celeste. Me voy a la capa base, capa vía cortar, y entonces tengo una capa que solamente contiene la información del pasto. Eso me va a posibilitar alterar las propiedades del pasto sin alterar las otras características de la imagen. Lo voy a nomenclar y voy a empezar a modificar individualmente los materiales. Selecciono ahora el ladrillo, todos los paños de ladrillo, y voy a la capa de base y hago lo mismo, la copio. Puedo o cortar o copiar. Para el pasto lo corté, para el ladrillo lo copié. Lo único que hago en el ladrillo es modificar primero la saturación, porque por defecto sale muy saturada, entonces le bajo la saturación. Todo esto es a ojo, ¿no? Es más o menos uno va probando el valor que le convence y en base a eso va bajando el valor. Otra cosa, con el tapón de clonar y con una punta de pincel blando sobre la capa de ladrillo, vamos a tratar de borrar un poco los cortes que tiene esta imagen. Entonces picamos en un lado y aplicamos ese patrón, clonamos en el otro lado para poder ir borrando un poco esas líneas que se ven ahí. Toco y borro, así se va como difuminando ese corte que tiene la imagen. Es una imagen que no tiene mucha calidad, si nos acercamos incluso tiene una marca de agua, pero no importa, para este caso sirve. Vamos a ajuste, filtro fotográfico, al pasto para darle un poco más de calidez. Después veremos si lo dejo o lo modifico, quizás lo modifique. Vuelvo al Material ID y selecciono lo que es chapa. Todo lo que es chapa, voy a la capa base, copio, ya tengo una capa con la chapa copiada, voy a la saturación y bajo saturación, porque por lo general sale todo muy cálido del render original, entonces ahí le bajo la saturación y voy a bajarle un poco el brillo también. Selecciono y hago una selección inversa para seleccionar el interior de las áreas. Bueno, en este caso lo voy a nomenclar como chapa. Voy a hacer otra capa, que esa capa va a tener la información de la sombra. Entonces pongo chapa sombra, multiplico, ya está multiplicada, entonces ahora selecciono el pincel, un pincel blando, y voy a pintar los bordes, primero con color negro. Pinto un poquito la parte superior, la parte lateral contra el muro y la parte inferior. Y hago lo mismo con el otro, pinto los bordes. Esto es una acción como para poder un poco suplir la falta de profundidad y de reflexión que tiene la base del render. Entonces con eso es como que desde lejos se ve un poco más de profundidad. Simplemente es eso. Voy tocando un poco los parámetros de contraste. La finalidad de todo esto es, como les digo, darle un poco más de carácter a esa chapa que estaba muy sonsa, muy plana. Después selecciono las áreas de hormigón, todas las áreas de hormigón, y voy a ir al render, a la capa de base y copio. Copio y voy a ajustar la saturación. Le bajo la saturación para que quede un poco más fría la imagen, porque si no estaba muy cálido y se confundía, empataba mucho la tonalidad con el ladrillo. A los fines de despegarlo un poco, lo pongo más frío. Acá voy a tocar un poquito más el tema del ladrillo, que no me convence que tenga ese corte arriba. Lo voy a duplicar. Reitero que esto es una configuración rápida a los fines prácticos de no tardar 2 horas explicando esto, pero quiero que vean que si se toman el tiempo necesario para dar el ajuste, esto se puede elevar mucho en el nivel gráfico. Quiero que le queden los conceptos y las acciones básicas para que después con tiempo ustedes puedan, si quieren, ahondar un poco más en el tema. Es como que es un pantallazo general
siempre las acciones son las mismas, es al tener la capa Material ID, seleccionamos individualmente los materiales que queremos modificar y sobre la capa base duplicamos. Esto también aclaro que se podría hacer con máscaras. Yo no acostumbro a trabajar con máscaras, pero pueden buscar sobre el tema porque la máscara te da la posibilidad de hacer más reversible el proceso. Ahora voy a seleccionar estas dos áreas de hormigón que son estos cubitos que salen y puedo despegarlos, o los oscurezco o los aclaro. Primero los voy a copiar de la capa de hormigón que tengo, los copio y les voy a modificar el brillo. Los voy a hacer mucho más brillantes que el fondo de esa viga lineal que se ve al fondo, entonces se despegan de la imagen. Jugando con eso, con el brillo de una cara y de otra, despego. Ese recurso es muy válido para despegar un poco la imagen, que no esté todo en el mismo gradiente. Selecciono los muros de ladrillo laterales y los voy a copiar también para darles un poco menos de saturación. Entonces bajo la saturación de eso porque estaba como muy naranja, entonces para que se distinga bien el ladrillo blanco del ladrillo color natural. A las sillas estas que están de base muy fuerte, con mucha saturación, las voy a bajar para que no resalten tanto en la imagen. Quiero que sean más neutrales. Entonces selecciono las áreas que componen la mesa, las sillas, con la pluma, con la varita mágica, y sobre la capa base duplico, copio, y sobre esa copia voy a ajustar la saturación. Ahora estoy entrando desde el menú, pero podría entrar desde los atajos de teclado, que está bueno aprendérselos. Si no lo saben, vayan viendo cuáles son para poder hacer todo más rápido. De la capa de Material D voy a seleccionar la piedra, que es algo que tiene mucha presencia porque está muy cerca y está muy plano. Primero que está muy naranja todo y está muy plano. Entonces voy a copio una capa que la voy a nomenclar como roca y voy a bajarle la saturación a la roca. Estas piedras, lo otro que podría hacer es duplicarla y ponerla, la del fondo, hacerla como desenfocada para darle un efecto de sombra de fondo. Entonces con esta herramienta de desenfoque de movimiento la voy a desenfocar. Ahí se ve en el costadito cómo se va desenfocando. Las voy a seleccionar a ambas y las voy a tirar para adelante para que pasen la capa, estén por delante de la capa de ladrillo y se vea en el fondo también la sombra, en el fondo del ladrillo la sombra de la piedra. Otra cosa que voy a hacer es, sobre la capa de la roca, voy a tomar el lazo, la herramienta de lazo, y voy a hacer una figura orgánica, una selección con el mouse, puede ser con el mouse tranquilamente, a pulso, sobre la parte baja de la piedra para darle un gradiente de sombra extra, que eso va a buscar darle un efecto un poco más tridimensional, casero, digamos, porque está como muy plano, todo tiene como la misma intensidad de sombra, también producto de que tocamos el parámetro de sombras al inicio. Entonces selecciono esa área y copio sobre la capa y me queda una capa extra. A esa capa le bajo la sombra y puedo volver a hacer ese proceso para dar otro grado más de profundidad. Entonces selecciono todo ese sector de abajo y vuelvo a copiar, voy a copiar esa capa. Y a esa capa la ajusto y le bajo el brillo. Al bajarle el brillo ya tenemos dos capas por encima de la roca original. Bajo la opacidad de ambas para no exagerar y me queda una roca un poco más, con un poco más de sombra. Y para despegarlo un poco más, la piedra del medio la podríamos cambiar un poco de tonalidad para que se diferencie de las de los extremos. Entonces selecciono la piedra del medio y voy a ajustes, a filtro de fotografía y le doy un poquito más de calidez.
algún grado más de calidez para que se despegue en relación a los extremos. Acá el agua la podríamos sacar un poco más realista, pero bueno, ahora lo que vamos a hacer es simplemente modificar un poco el color para que no sea tan celeste y le aplico un filtro de fotografía. Le voy a bajar la tonalidad y le cambio el tono primero, o a más cálido o a más verdoso, y le bajo la saturación. Después a esto lo puedo modificar en función del tono de cielo que le coloque a la imagen, para que se empate un poco más. Voy a seleccionar un área con el lazo, un área del agua, y la voy a copiar, y a ese le voy a generar un ajuste de brillo, le bajo el brillo para que empiece a tener un poco más de volumen esa imagen que estaba como muy plana. La desenfoco un poco porque se trata de agua, no tiene los bordes tan definidos, hay una pequeña distorsión, entonces la marco a esa distorsión. Podría volver a seleccionar otro segmento y modificar el agua también en otro sector. Lo más mediocre, digamos, que tiene este render es el pasto. Claramente que después lo voy a modificar porque no me gusta para nada. Pero bueno, otra cosa que se puede hacer es con el pasto clonar los bordes para que no tenga esa línea tan recta de corte y sea un poco más orgánico. Puedo utilizar algún puntero de un pincel que simule pasto y puedo pintar, y clonando puedo pintar esa parte. Ese sería uno, pero como en este caso voy a colocar otra imagen de pasto que sea muy parecida a al render que sacamos de Lumion, de hecho lo voy a copiar de ahí, no importa tanto. Lo hago para que vean una posibilidad, pero en realidad lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar la imagen obtenida desde Lumion para hacer el pasto. Entonces, bueno, ahora que busquemos dentro de las capas, volvemos a la capa, siempre la capa madre, que es la capa material ID, la nomenclo como corresponde porque la tenía mal nombrada, le he puesto denoise. Allí puedo seleccionar el borde de la pileta. El borde de la pileta, que es como esa venecita media azulada, voy a bajarle la saturación, la copio, pongo ajustes, le doy un poco más de brillo y después en saturación le bajo la saturación al máximo casi, para que quede casi negra. Quiero tener ese juego entre venecita negra y algún color de agua un poco más turquesa. Selecciono ahora el hormigón porque voy a despegar un poco la parte baja del hormigón, la voy a oscurecer un poco, pues está todo muy plano en la parte de abajo. Deselecciono la parte de arriba, voy a seleccionar este segmento de la galería, siempre con el lazo y restando la selección. Una selección negativa me resta todo lo que voy seleccionando después de la primera selección. Voy a ajustes y bajo el brillo en la parte inferior, lo tiro para adelante y ahora sí, para que vea el cambio, ahí bajo el brillo y es como que también le doy un poco más de profundidad a toda la parte baja, que estaba como demasiado plana. Entonces con ese recurso pude bajarle un poco Ahora selecciono la madera, que la madera por lo general siempre sale muy chillona, muy fuerte. Le bajo la saturación para que no resalte tanto en la imagen. Entonces
Siempre el mismo proceso, es copiar sobre la capa base y ahí le cambio los parámetros de saturación a la madera de la galería. Bien, vemos qué otra cosa le puedo hacer. Traje un cielo de una imagen cualquiera, no la busqué demasiado, sino que una que vi por ahí. A esa imagen de cielo la pongo detrás de la imagen de base para que se quede en el fondo y le voy a cambiar la tonalidad. Recordemos que no estábamos buscando un fotorrealismo, por eso tenemos estas licencias de poder adulterar el color del cielo. Y ahora lo que sí, el agua la voy a tratar de hacer un poco más parecida al color del cielo para que no desentone tanto. Bien, voy a tocar un poquito más los parámetros del cielo. Lo que hago es sobre la capa base selecciono la parte exterior, mm, creo una nueva capa, esa capa la pongo por detrás de la base y con la pluma o con el gotero voy a pintar como una especie de sombra entre la construcción y el cielo. Con el pincel en una punta blanda pinto el contorno como hicimos con Photoshop, perdón, con Lumion. Multiplico esa capa. Esa capa después le puedo obviamente bajar la opacidad para que no sea tan marcado, sino que sea un poco más sutil. Entonces ya es como que de a poco, sin darnos cuenta, por sumatoria de pequeñas acciones, la imagen empieza a mejorar. Es muy gradual, ya se van a dar cuenta que a veces parece como que le falta mucho y después de pronto empieza a funcionar por sumatoria de pequeñas acciones. Acá a la base le pruebo un poco más el brillo, porque está como muy oscura. Selecciono el ladrillo, también le voy a tocar un poco más el brillo para que esté menos apagado. Entonces es cuestión de ir probando. Una vez que uno adquiere un criterio ya empieza a saber de manera intuitiva qué cosas hacer. Voy a ampliar la imagen un poco para que tenga un poco más de verticalidad. Acá traigo este segmento que es un poco el césped que habíamos sacado del render de Lumion, pero podría ser cualquier recorte. Es como si fuera un collage que vamos haciendo sobre un papel. Bueno, esto es lo mismo, pero nada más que en Photoshop. Entonces recorto el área esa y la voy a ajustar con la herramienta de distorsionar. La voy a hacer coincidir más o menos. Total, después lo voy a cortar los bordes. Le voy a borrar los bordes con un pincel, con la goma de borrar y un pincel blando. Borro los bordes, no con este, sino con un pincel blando. Ahí voy a difuminar el borde para que se vea más orgánico. Siempre recordando que esto lo estoy haciendo de manera rápida, que si se toman el tiempo puede quedar perfecto esto, ¿no? Es importante resaltar eso, no estoy mostrando una imagen súper producida, sino que justamente para que este video no se haga eterno, lo hago de manera un poco más simplificada. Entonces con el pincel de borrar primero difumino el borde y después voy con el tapón de clonar recuperando un poco de las áreas que se borraron. Es como que es una mezcla entre borrar y clonar para tener una imagen más fusionada. Ahí puedo utilizar incluso estos punteros como de césped para poder hacer las terminaciones, clonando algunas partes, clonando y pegando para que va quedando como más orgánico el resultado. Le voy a dar un ajuste de filtro cálido a todo este césped para no desentone tanto con la gama cromática en general que tiene el dibujo. Con este mismo tapón me voy al otro sector, al otro extremo de la imagen. Entonces tomo una parte y la voy clonando. Clono todo lo que es el césped para ese sector y borro en la piedra para que no se interfieran.
Es bastante casero el proceso, digamos. Bueno, acá en el render de Lumion voy a robar el árbol este que ya tengo seleccionado, pero podría ser cualquier árbol en PNG. Es el árbol base más un árbol desenfocado en el fondo para darle un poquito más de profundidad. Lo llevo al fondo, detrás de la capa de base, para que parezca que está por detrás de la construcción. Y lo único que puedo hacer es modificar su posición o su tamaño con control T. No más que eso, no es necesario más que eso. Ahora puedo seleccionar algunas cositas más de acá, como pueden ser estas plantas de los extremos, las voy a copiar. Para eso las selecciono de la capa de Material ID con la varita mágica. Voy a aumentar un poco la tolerancia para que me tome casi la totalidad de la vegetación. Selecciono todo. Me voy a las capas, me voy a la base, al render base, y voy a copiar solamente esa parte. Capa voy a copiar, ya tengo esos arbustos y los llevo para el otro archivo, el que estoy trabajando en V-Ray. Ahí los voy a posicionar. Bueno, después los modifico. Ahora los ajusto así rápidamente para que vean que con un poquito de ajuste esto puede quedar bastante bien. Tomo uno, voy a modificar el tamaño, voy a imagen, ajustes, filtro fotográfico, le voy a dar un poco más de brillo, está muy oscuro. Bien, y ahora lo voy a copiar, lo copié y lo voy a desenfocar también. Como vengo haciendo con los árboles y demás, lo hago lo mismo. Lo desenfoco, esto es para darle un poco más de sombra, es como darle profundidad a la imagen, que no se vea tan plano. Multiplico, lo voy a tirar al fondo para que no se vea tanto y le bajo un poco la opacidad. Y ahora con el tapón de clonar, para que no se vean esos recortes de cielo, lo puedo ir clonando y voy a de alguna manera completando la imagen para que vaya cubriendo los huecos que quedan ahí en el fondo, ¿sí? De una manera muy simple, muy rápida. Esta imagen apunta a que a golpe de vista se vea bien. Si nos ponemos en detalle podemos encontrar errores, pero porque la velocidad del proceso no me está permitiendo hacerlo a full detalle, pero saben bien que se puede hacer que quede perfecto. Y esto lo logramos sin sobrecargar la máquina, sin exigir tanto el renderizado. Cuando no tenemos una buena máquina, creo que esto lo aprendí, eh, a causa de que al principio no tenía las posibilidades de renderizar, entonces me las tuve que ingeniar para poder hacer una imagen más o menos decente sin poner todo en el modelo, vegetación, y entonces este es un buen recurso. Sacar la construcción, que es lo que más importa, y después hacer todo un collage digital. Hago lo mismo, voy clonando las partecitas que se ven vacías para que se me vaya completando la imagen. ¿Sí? Ahí quedó como más completa la parte de los extremos de la construcción, que estaban como muy vacías. Clono una imagen, la desenfoco y le bajo la saturación. El proceso es similar igual al que hicimos en el otro extremo. Otra cosita más que podemos tocar acá es darle un poquito más de brillo a la chapa, borrando un poco la capa esta que hicimos al fondo. Primero voy a seleccionar esta área de la chapa, le voy a dar brillo para que se despegue un poco, se haga un poco más tridimensional
La luz es un buen recurso siempre para dar volumen. Y bueno, acá podría darle un poco más de brillo en algunos sectores, aprovechando que tengo dos capas de chapa, con la goma de borrar y poniéndola en opacidad muy baja, voy como borrando apenitas la capa que está por encima, y ese efecto, si bien no es un reflejo perfecto, tiene la finalidad de poder simular un poco más de profundidad a golpe de vista, digamos, nada más. Es algo muy rudimentario. El agua quizás acá le podría dar otro gradiente en algún plano, en la base, para que no se marque tanto la diferencia con el otro sector de la pileta. Entonces ahí voy jugando con eso, seleccionando sobre la capa y alterando los parámetros de brillo, bajo el brillo de la base de la pileta. Es como que va adquiriendo mayor profundidad. Ya que tenemos este esquema que no es tan preciso, bueno, es una forma de poder hacerlo. Seleccionando áreas y cambiando la gradiente de luz de cada uno de estos parámetros, eh, voy copiando y voy tocando el brillo, o bajando o subiendo según sea el caso, para poder despegar esa imagen tan plana que tenemos al principio. Ahí multiplicamos esta capa y le vamos a dar un poco con el pincel, un poco de color a los bordes, con una capa multiplicada, como venimos haciendo con el ladrillo, con la chapa, con todos. Ve que el procedimiento siempre es el mismo. Una vez que uno adquiere una cierta mecánica, después ya sabe cómo alterar los parámetros de los materiales sin mayor complejidad. A eso apuntamos con esta especie de render barra collage. Ahora, bueno, traigo una figura humana, que es la misma que utilicé en el otro render, una figura de nave, y el pastizal este, que es como que está en primer plano. Lo voy a clonar un poquito para difuminarlo a través de todo el pastizal. Ahora estoy utilizando los mismos elementos que en el render de Lumion para que puedan comparar imágenes similares, que no sean tan distintas entre sí. Bueno, después simplemente ir viendo cómo darle un poquito más de detalles, como ya saben, lo mismo que hicimos en Lumion. Una vez que ya tenemos toda la imagen calibrada, bueno, acá le bajo un poco el brillo a la figura humana. Voy a darle un poquito de sombra en la parte de abajo de la figura. Combino todas las capas. Y por último, una vez que tengo todas las capas combinadas, voy a hacer un fondo blanco. Voy a generar una línea de contorno, entonces selecciono un área para contornearla, edición, contornear, con color negro, es como que enmarco la imagen, selección inversa, borro todo lo que está por fuera de ese recuadro, me voy a filtro de cámara raw para modificar algunos parámetros, temperatura, le voy a poner un filtro más cálido para que parezca la imagen de Lumion, subo un poco el contraste, un poco las sombras, la claridad, la intensidad, y por último siempre le bajo la saturación. Entonces ahí tenemos la imagen ya finalizada. Eso es lo que queda como resultado final.